¿Alguien te visita a ti? No. Olguita, ¿alguien te visita a ti? No. Olguita, ¿alguien te visita a ti? No te preocupes. Si puedes venirme a visitar a mí sería fantástico. Ya, ok. Olguita, ¿alguien te visita a ti? Fausto, no te preocupes. Si puedes venirme a visitar a mí sería fantástico. Vamos a darle a alguien chévere. Ya, ok. No, pero si tiene ya. Sí. No, Sid Calle. Delante de la congregación voy a darte una responsabilidad. ¿Tienes o no? No, si tiene ya. Sí. No, Sid Calle. Delante de la congregación. No, ese claro no tiene bien claro. No, ya me dijo. No, dice no. Ese claro no tiene bien claro. Aquí te está visitando Pamela con Carlos. Ya me dijo. Miguel, ¿a quién visitas vos? Ese claro no tiene bien claro. Aquí te está visitando Pamela con Carlos. Ya me dijo. Miguel, ¿a quién visitas vos? No, a Miguel vamos a ponerle con otra pareja. Que puede ser chévere. Miguel, ¿a quién visitas vos? No, a Miguel vamos a ponerle con otra pareja. Sí, que puede ser. Habla con Olguita, por favor. No, hablando en serio. Para que se conozca con tu esposo y pueda compartir el evangelio. Habla con Olguita, por favor. No, hablando en serio. Para que se conozca con tu esposo y pueda compartir. Abramos nuestras Biblias y vamos a Marcos capítulo 3. Para que se conozca con tu esposo. Marcos capítulo. Abramos nuestras Biblias y vamos a Marcos capítulo 3. Para que se conozca con tu esposo. Marcos capítulo. Abramos nuestras. Abramos en Marcos capítulo 3. Versículos 1. Marcos capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. Ahora sí les pido que lo mismo. Míreme aquí. Mire aquí, por favor. Aquí. Por favor. Apague su celular, le pido de favor que apague su celular. Si usted va y yo le veo que usted conversa, solamente el doctor que está de emergencia, aquí como Agustín muchas veces que trabaja para llamada, está bien. Pero si usted tiene su celular, sale, conversa y entra y sale, conversa, eso es una mala educación y falta de respeto. Por favor, le pido que usted esto pare porque vamos a estudiar la palabra de Dios y necesitamos tener reverencia, necesitamos darle la dignidad y darle la solemnidad. Entonces, por favor, apague su celular o si tiene que hacer una llamada, salga ahorita, diga, por favor, llámame en 1 hora. Caso contrario, yo voy a hacerle quedar mal a usted cuando entre y voy a ser mal educado, así como usted es mal educado. Vamos a ver, leamos Marcos capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Hasta el 6 leamos. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándole alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la inspiración del capítulo 3 de Marcos, de este pasaje bello de Jesús con el hombre de la mano seca. Oramos que en esta mañana podamos a través de tu Espíritu aprender y tú nos exhortes, tú nos desafíes para vivir la plenitud de la vida cristiana, sabiendo que un día de estos pasaremos de vida a muerte, de vida a vida, digamos, a través de la muerte, y estaremos dando cuentas delante de ti de cada minuto, de cada segundo,
de cómo vivimos y lo que hicimos para que el reino de los cielos se extienda en este mundo. Ayúdanos a ser siervos fieles leyendo este libro de Marcos. En Cristo Jesús. Amén. En 1984, sí, estaba en Gualaquiza y tenía me encontré porque era profesor en el Aguacate y nos encontramos con un grupo del Sendero Luminoso en esa época, en el 84, en el Aguacate, y hablábamos de revolución. Entonces yo dije que quería ser un revolucionario, quería ser un francotirador, y estaba bien porque desde pequeño estaba involucrado con el MPD, lanzando piedras, rompiendo vidrios y gritando ahí desde los buses, haciendo un pocotón de cosas, pero quería cambiar el país políticamente. Y quería, sinceramente, y quería pasar a la historia como el primer macabeo que mataba a un presidente, por ejemplo. Decía, wow, van a recordar en la historia del Ecuador un macabeo llamado Piolín mató a un presidente. Era mi sueño, soñaba, era mi pasión. En 1984 conozco a Cristo y llego a la iglesia cristiana. Y cuando llego a la iglesia cristiana encuentro una iglesia completamente desapasionada. Encuentro una iglesia sin pasión, sin convicción, una iglesia religiosa. Y me acuerdo que me decía a mí, arrodillado orando, decía, Dios, esta es la iglesia cristiana. Debe ser así, ¿no, Dios? Decía, debe ser así. Llegaba y encontraba a las personas, por ejemplo, yo leía todo lo que podía, ¿no? Y soñaba y me deleitaba en pensar cómo va a ser una revolución, poner un poco de bombas, coger el rifle y apuntarle a un presidente y matarle. Y decía, increíble, debe ser fantástico ser perseguido. Cuando entro a la iglesia encuentro un grupo de jóvenes de una iglesia muerta. Una iglesia sin pasión. Y me imagino que es la misma ola que lleva el mundo a una iglesia desapasionada con Dios, a una iglesia simplemente religiosa. Cuando leemos el libro de Marcos encontramos que Jesús no es un desapasionado. Encontramos esta frase, otra vez. Eso quiere decir que Jesús fue una vez, dos veces, tres veces. Entró en la sinagoga en el día de reposo y comenzó a hacer milagros. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era mostrarle a esta religión judaica que ha caminado tan lejos de la verdadera relación con Dios. Y encontramos a Jesús, un Jesús radical. Encontramos a un Jesús que se confronta con la tradición judaica. Y en pleno día de reposo entra y le dice al hombre de la mano seca, extiende tu mano. Y les vemos a los fariseos, a toda esa gente que está ahí no sentada diciendo, él va a romper la tradición nuestra. Y Jesús dice, voy a romper porque esa no es la palabra de Dios. Y le cura al hombre. Y salido de esa reunión, se reúnen los fariseos con los herodianos que eran enemigos acérrimos y deciden matarle a Jesús. Lo mismo nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad, en un pueblo, en una nación, con una religión, el catolicismo. Y muchos de nosotros hemos salido del catolicismo. Si Jesucristo llegaría en la época actual, en el 2016, Jesús entraría y su predicación sería tan radical que ofendería al Papa, del Papa hasta el último cura. Hasta las monjas, porque la palabra de Jesucristo sería tajante. Pero encontramos una iglesia cristiana que nosotros hemos comprometido nuestras convicciones por obvias razones. Y aquí tenemos a Jesús radical, diciendo Jesús, ok, voy a romper las tradiciones de ustedes y ustedes van a ver cómo les duele porque ustedes rompen mi palabra por las tradiciones de ustedes. Vayamos a Mateo capítulo 23 para notar un poquito cómo Jesús es radical con el asunto del judaísmo. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo 23, 13. Mire cómo le dice. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¡Wow! Versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El 23, el 19, necios y ciegos. El 23, ay de vosotros, escribas, hipócritas. Jesucristo llega y le confronta a la tradición judía, toda la tradición que ellos tenían.
y comienza a golpearles durísimo. Se imagina un líder cristiano entrando en la época actual a este mundo como Jesucristo y diciendo a la iglesia evangélica: ¡ay de vosotros, evangélicos hipócritas! ¡Wow! Nosotros tenemos el tipo de evangelio que nos han llevado, por ejemplo, Billy Graham, otros predicadores dicen: nosotros no debemos ser ofensivos cuando compartimos el evangelio, debemos ser tolerantes, tenemos una constitución tolerante. Jesús viene y es intolerante, dice: ¡ay de vosotros, hipócritas! No encontramos predicadores en la época actual de esa. Hablamos de salvación, pero sin topar las tradiciones. Jesús llega y se para encima de las tradiciones del judaísmo y dice: las tradiciones de ustedes nunca pueden compararse con la bendita palabra de Dios. Y nosotros que vivimos en un país con una religión católica, y Dios nos ha llamado para ser cristianos, debemos tener la misma actitud y mentalidad de ser radicales en el aspecto de la fe. ¿Qué es una tradición? Algunos lo ponen de esta manera: la tradición. Punto 2. La tradición no es verdad, no es santa y no es autoridad como la Biblia. Es una mentira, ya que no pertenece a Dios que ha revelado. Por ejemplo, en el catolicismo se tienen bastantes tradiciones. Yo hoy tengo aquí el catolicismo de la iglesia. Aquí está el catolicismo. Vamos a leer algunas cosas del catolicismo. Me he dado el trabajo de leer para poder compartir con ustedes. ¿Qué es una tradición? Dice: principio difuso y confuso que descansa exclusivamente en las decisiones del magisterio romano. La autoridad es el Papa y no la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Principio difuso y confuso. Yo voy a pedir que mi hermano Morona me ayude a leer algunas cosas que yo tengo aquí. Entonces, esta tradición es la que Jesús verdaderamente dice que nosotros no debemos obedecer ni nosotros debemos someternos. Vayamos al catecismo a ver qué dice por favor, ponte de pie. 80 y 82. Vamos a leer estos de aquí, 80 y 82. Dame buscando, 80 y 82. No, estos artículos de aquí, 80 y 82. 77, 80 y 82. Leamos escuchemos lo que la tradición dice, solamente para saber a qué punto la iglesia cristiana ha llegado a ser tolerante de la barbarie que la iglesia católica escribe con respecto a, y nosotros nos hemos sometido por obvias razones a esas tradiciones. Hablemos de la tradición de la palabra de Dios. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque sugiriendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienen a un mismo fin. Ok, la Iglesia Católica dice: las tradiciones de ellos y la palabra de Dios salen de una misma fuente, que son inspiradas por Dios. Y nosotros preguntamos, por ejemplo, decimos: ¿dónde está en la Biblia el purgatorio? Ellos dicen: no hay en la Biblia el purgatorio, Dios no inspiró el purgatorio. Pero nosotros creemos que hay purgatorio, y lo que nosotros creemos tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Y los evangélicos decimos: sí, no tenemos que ser ofensivos, tenemos que ser tolerantes a una iglesia que dice que los pensamientos de un grupo de personas tienen la misma autoridad que la santa y bendita palabra de Dios. Jesús era radical. Jesús dijo al judaísmo: una cosa es lo que ustedes interpretan y añaden de la palabra de Dios, otra es la palabra que yo he inspirado. Hay que hacer una diferencia. Y por eso a Jesús le mataron. Y es por eso que la iglesia vive en una completa paz en esta sociedad, porque verdaderamente no es radical, es tolerante a la barbarie que la iglesia católica escribe con respecto a la palabra de Dios. El número 82. La profesión de fe, la tradición. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. ¡Wow! La iglesia católica dice: nosotros no sacamos de la palabra de Dios lo extra que hemos añadido. Y nosotros preguntamos: ratito, ¿de dónde sacan? Ellos dicen: sacamos de la cabeza.
sacamos del hígado, de los pies. No sabemos de dónde sale, pero al final, cuando sale, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Nosotros deberíamos hacer los cultos en el parque, para que nos reconozcan que somos cristianos y que estamos en contra de una tradición blasfémica. Pero la mayoría de nosotros quizás tenemos temor porque tenemos bastantes lazos con la Iglesia Católica y no queremos mover el agua y sentir la persecución de. Pero no podemos aceptar, por ninguna razón, que lo que ellos en los concilios, en las reuniones y lo que el Papa dice, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Esto dice el catecismo. Nosotros, nuestras tradiciones, no sacamos de la palabra de Dios. Nosotros sacamos, ¿de dónde sacamos? No sé, dice. Posiblemente, yo digo lo que digo, no. Este es un chiste que se cuenta en una cantina entre borrachos y nos reímos. Pero este chiste que cuentan aquí la gente se cree y respeta. ¿Cómo pueden decir ellos que lo que ellos inventan tiene la misma autoridad que la misma y santa, bendita palabra de Dios? Esa es una tradición. Entonces, la tradición, por ejemplo, rebaja la autoridad, rebaja la santidad, rebaja la dignidad y la solemnidad de la palabra de Dios a lo vulgar del pensamiento del hombre, que es vil, sucio y abominable. Y le repito de nuevo, nunca la tradición puede compararse con la palabra de Dios, nunca. Ni los reglamentos de la iglesia y muchas veces ni las interpretaciones de los pastores ni nadie. La santa y bendita palabra de Dios es autoridad, es santa, es digna y es solemne. Pero cuando nosotros permitimos que la tradición pase a ser lo mismo que la autoridad de la palabra de Dios, rebajamos y le hacemos a la palabra de Dios un libro simplemente vulgar. La gente dice, ¿dónde está el purgatorio? Y dice, ¿sabe que no hay? Pero eso es como los católicos creen. Es lo mismo cuando dice la palabra de Dios. Eso es como la Biblia dice. Porque la tradición le hace vulgar a la santa y bendita palabra de Dios. Leamos, por ejemplo, en el 491. La profesión de fe es lo que confiesa la Inmaculada Concepción, es lo que profiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamada en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. ¡Wow! Ellos acaban de escribir y decir que María fue concebida sin pecado original. Y ellos pasan, ¿no? Y pasan rezando y dice, María concebida sin pecado original. Y dentro de poco nosotros nos quedamos plasmados, porque ahora tenemos una persona, un ser humano que verdaderamente es sin pecado. Ahora no tenemos solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos a María. Y nosotros nos quedamos callados mientras se escupe el rostro de Jesucristo, el rostro del Padre y el rostro del Espíritu Santo, cuando un grupo de personas le levantan y le exaltan a una mujer que en Romanos dice, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni siquiera uno. Ellos dicen, no se lee, no hay justo ni uno, dice, no hay justo ni uno. Entre paréntesis, nota, solamente María fue concebida sin pecado original. Y uno queda con la boca abierta y dice, bueno, pero los evangelistas grandes, los que nos guían a nosotros, los que escriben los libros, dicen, vean evangélicos, ustedes tienen que ser tolerantes. Cuidado con ofender al católico. Cuando comparten el evangelio, sean inteligentes. Qué increíble que nos pidan ser tolerantes a una blasfemia. Es lo mismo que los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios en esencia del Padre. Y nosotros tenemos que pararnos de algún rato para limpiar el rostro de Cristo, pues. Y eso se llama ser radical. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay hombre en el mundo que diga, no he pecado. Todos hemos pecado. Y leamos lo que dice el 493. María sin pecado. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebraron como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. ¡Wow!
Esto es tremendo. María sin pecado, cuando fue concebida, cuando vivió, nació, creció sin pecado concebido, sin pecado. Pero lo que quiero decir, si Jesús hubiese llegado y llegaba en esta época, Jesús hubiese tenido un tremendo problema con la teología católica. Y Jesús es radical. Lo que quiero que ustedes entiendan que eso es lo que el pueblo concibe. Y cuando el pueblo concibe, nosotros vivimos en una nación netamente católica. Y dentro de poco, cuando nosotros estamos caminando, nos dicen, vea, ahí van los evangélicos que se han equivocado. No es que se han equivocado, sino que los evangélicos, los protestantes, los cristianos, hemos cerrado la boca demasiado tiempo. Nos hemos vuelto cobardes. Nos hemos vuelto personas que no queremos ofender, que queremos tener una comunión íntima entre el mundo gobernado por Satanás y la iglesia de Cristo. Y dentro de poco hemos forzado que nuestra fe se complazca y se forme a la imagen del mundo, más no a la de Dios. Pero Jesús es un hombre radical. Y vemos, otra vez entró en la sinagoga, les confrontó y dijeron, vamos a matarle. Sería bonito que algún rato la Iglesia Católica levante de nuevo una persecución como fue en la Inquisición, como en las Cruzadas, y persiga a la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia Católica no cambia. Leamos lo que dice el 966. La profesión de la fe, también en su asunción. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo. Wow, nosotros preguntamos, oiga, ¿de dónde saca eso? Los católicos dicen, oiga, no está en la Biblia, no es, pero nosotros nos reunimos y entre copas nos ponemos ahí y decimos, ¿qué les parece si ponemos, María fue concebida sin pecado original? Todos levanten la mano, todos levanten la mano. Y segundo, María vivió sin pecado, y dice, sin pecado. Y tercero, ascendió al cuerpo y alma. Y dice, ¿cuántos aprueban? Ok, que sea dogma y que todo el mundo crea, porque esto es una tarea de ignorantes. Y el pueblo cristiano se traga esta mentira y tiene miedo de ser, ¿qué? Ofensivo a estos señores que son blasfémicos a la santa y bendita palabra de Dios, que es su voluntad. No merecemos llamarnos cristianos. No merecemos. Porque no somos dignos de limpiar la cara de Jesucristo. ¿Cómo puede un grupo de personas decir que se fue levantada en cuerpo y alma y simplemente sin pecado? Para eso tiene la iglesia, para levantar la voz y decir, eso es mentira. Pero nosotros no queremos ofenderles. Yo me acuerdo a un joven llamado Hayek, creo que es ingeniero ahora, Hayek. Él estaba en el colegio Don Bosco, pero estaba en una reunión en el Coliseo Los Canelos y entregaba folletos. Le expulsaron del colegio por entregar folletos cristianos. Recién entregaron un poco de Biblia a los gedeones y botaron a la basura. Y dentro de poco estos señores dicen, el Cayapa es un hermano separado. Chuta, Cayapita, usted tiene que decirles, vea, si tendríamos una cámara le enfocaría para ver quién es Cayapita, ¿no? Está ahí sentado. Cayapa dice, no, oiga, yo no soy hermano separado, yo soy un cristiano y no tengo ni punto ni coma con la Iglesia Católica, porque ustedes creen la barbarie que escriben los hombres y yo creo en la santa bendita palabra de Dios. Pero no queremos eso. No queremos porque nos persiguen. No queremos porque nos afecta. Pero son cosas que debemos saber, y el judaísmo tenía tanta tradición que ni siquiera la Biblia aparecía. La palabra de Dios no aparecía. Y se transformó el judaísmo en una religión anatema, maldita, que no dejaba que entren los que quieren al cielo, ni tampoco entraban ellos al reino de los cielos. Y lo mismo con el catolicismo. Los que quieren venir al cristianismo y salir de la ramera y decir, aquí estamos para ser salvos por Jesús, dicen, ¡no! Y nosotros decimos, mira, sí, no tienes que salir de tu religión. Esto, ¿sabes qué? Y nos han enseñado los evangélicos, los líderes, a ser respetuosos. Hay que ser respetuosos, pero con dignidad. Hay que ser respetuosos, pero con la verdad. Y la verdad hiere, la verdad humilla, la verdad confronta. Y debemos hacerlo de esa manera. Jesús fue un radical. Y lo que hoy estamos viendo es el radicalismo de Jesús. Veamos lo que dice. La tradición no solamente rebaja la autoridad, la santidad, la dignidad y la solemnidad de la palabra de Dios a lo vulgar del pensamiento del hombre, que es vil, sucio y abominable,
sino que degrada la palabra de Dios al ponerlo al mismo nivel de los otros escritos meramente humanos. No, la palabra de Dios es inspirada, es la santa y bendita palabra de Dios. Tercero o cuarto, enmudece la verdad santa, enmudece la verdad santa para hacerle resaltar y sonar el pensamiento falible y corrupto del pecador. Leamos lo que dice el catolicismo en el 846. Profesión de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Un ratito. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¡Wow! Le cogen a nuestros niños y le dicen, fuera de esta iglesia no hay salvación. Y nosotros preguntamos, aguante un rato. Algo pasa aquí, pues. Y nosotros nos quedamos callados. Y nosotros nos quedamos pasivos, porque los líderes evangélicos de acá, los cristianos que están comprometidos, como dice Luis Palau, che, estamos orgullosos, tenemos del primer papa argentino. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que sea argentino? Sudamérica es el último peldaño de una fe que se acaba, el catolicismo. En Europa no les creen, en Asia no les creen, en África no les creen, en ningún lado le creen, solamente les creen en Sudamérica. Y por eso tienen que poner un papa sudamericano para mantener el último peldaño de la fe que está por acabarse. Y Luis Palau, un evangélico, dice, che, estamos contentos, tenemos papa. Un cristiano que diga de esa manera. ¡Wow! Y nosotros, aunque no decimos nada, pero nos callamos porque tenemos temor, miedo. Y Dios le salvó a usted para que sea luz, para que sea un mártir por el Evangelio. Pero nosotros hemos decidido muchas veces sentarnos y decir, ok, yo creo en Jesucristo, pero no debemos mover el agua, porque si movemos el agua nos vamos en contra de un sistema que verdaderamente está en control. ¿Cómo puede la Iglesia Católica decir, solo en la Iglesia Católica se encuentra la salvación? ¿Qué de nosotros? ¿Se imagina? Nuestra iglesia nos da salvación. Leamos lo que dice. De nuevo. Fuera de la iglesia no hay salvación. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que la iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la iglesia católica como necesaria para la salvación. ¡Wow! Pero esto sí, esto es hecho entre copas. Yo no puedo. O se fumaron algo o es entre copas. Oiga, no puedo, no. El sacerdote levanta la hostia todas las veces y dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Dentro de poco se pegan algunas copas. Dice, ¿qué les parece si escribimos que solo en la iglesia católica hay salvación? Y dice, sí, no, levante la mano, queda aprobado, solo en la iglesia católica hay salvación. Y uno queda... ¡Oh! ¿De qué me perdí? Cuenten el chiste de nuevo. Entonces todos los miles de millones de gente desde el primer día, el pobre ladrón que murió en la cruz no era católico, pues, porque no había catolicismo. Jesús no fundó el catolicismo, si usted lee la palabra de Dios. En Hechos fundó el cristianismo. Catolicismo está fundado después en el 300. Y nos refriegan en la cara a nosotros, nos refriegan en la cara y dicen, lo que ustedes creen es basura. Y nosotros los evangélicos, los líderes evangélicos dicen, cuidado Piolín con responder braveza con braveza, agresión con agresión. Agresión con agresión cuando dicen que Jesús no es el camino para entrar al cielo. Y eso que no leemos del bautismo, ya vamos a leer del bautismo. Como le decía a mi esposa en esta mañana, o le decía esta semana, este es un cacho que se cuenta en un cabaret, todos se ríen. Pero llegas a la doctrina de fe y es reverenciado. Y yo le decía a mi esposa, no sé dónde me perdí el cacho, pero a la final se sigue contando. Jesús es radical, dice, y entró otra vez de la sinagoga, ¿y qué hace? Confronta. Y Jesús se vuelve radical. Pero mire lo que dice aquí. No solamente enmudece, no degrada, rebaja, sino que también ciega al pecador a vivir en la más densa oscuridad, en las tinieblas, al creer que obedecer las tradiciones,
los pensamientos de los hombres, plagados de egoísmo, mentira, cree que obedece a Dios y de esa manera la salvación se pierde. Leamos en el 862, ¿qué dice el 862? Profesión de fe. Los obispos sucesores de los apóstoles. Por eso, la Iglesia enseña que, por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que, en cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Wow. Nosotros no escuchamos al cura, ni a los obispos, ni al papa, ni a los cardenales. ¿Y qué pasa con vos, Lilian? Desprecias a Cristo. Y uno queda, wow. Repite de nuevo, dice entonces, el que desprecia al arzobispo, desprecia al obispo, al cura y al papa, desprecia a Jesucristo. No. Y es por eso que tienen a nuestro pueblo Ecuador así en la mano de temor, porque les han metido estas palabras de los hombres, blasfémicas, a transformarles en palabra de Dios. Y nuestros hermanos ecuatorianos dicen, no podemos dejar la iglesia porque dejar la iglesia es dejar a Cristo. Y nosotros decimos, sí, tiene razón, no, sí, está bien, sí. No hay que ser ofensivos, no hay que ser agresivos, no hay que ser confrontativos, debemos ser tolerantes. Tolerantes cuando una persona se va al infierno, tolerantes cuando un alma se condena, tolerantes cuando el sacrificio de Cristo llega a ser impune por las almas, tolerantes cuando una nación se pierde. No. Jesús no fue tolerante, Jesús fue radical. Y lo que en esta mañana quiero decirles es que debemos llegar a ser de nuevo radicales. Radicales. Y llevar el evangelio completo. El evangelio muchas veces hiriente y ese evangelio que es una locura. Miren lo que dice aquí. Leamos ese asunto. Leamos el 1263. Por favor. 1263. No solamente es ciega, enmudece, degrada y rebaja, sino que es una tradición malvada, como el judaísmo, que no permitían que las personas entren al cielo, y a los que querían entrar en el cielo se los impedían. Mateo capítulo 23, versículo 13. Leamos lo que dice en el 1263. Profesión de fe para la remisión de los pecados. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Ok. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que limpia el pecado de nuestras vidas, Chacón? La sangre de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, fieles y justos, porque como andamos en luz, Él es fiel, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora ellos dicen, el bautismo limpia el pecado, y es por eso que llevan a los niños pequeñitos a bautizarles para que les limpie el pecado original. Nosotros preguntamos, ¿dónde dice en la Biblia que el bautismo limpia el pecado original? Dice, no hay en la Biblia. No sacamos de la Biblia, nosotros sacamos de nuestra cabeza, a veces de la cabeza, a veces del hígado, del bofe, del riñón, pero de algún lado sale. Y luego que sale esa barbarie dice, nosotros, porque tenemos al sucesor de Pedro, declaramos que esto ahora es la misma palabra de Dios. ¿Y cómo nos quedamos nosotros? Estamos, wow, tanta sabiduría, no, tanta locura, tanta estupidez. Qué tremendo. Leamos lo que dice el siguiente, un ratito nomás, el 1265. Profesión de fe. Una criatura nueva. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. ¿Se imagina? Yo quisiera que en esta mañana el aspecto de la pasión y la devoción a Jesucristo sea levantada en vuestros corazones. Porque lo que habla la Iglesia Católica y lo que pone en este catecismo no es simplemente cosas pequeñas, son cosas que verdaderamente llevan a miles de millones de personas a la condenación. Nosotros sabemos que un niño bautizado no sirve para nada. Nosotros sabemos que el bautismo no te limpia los pecados. Nosotros sabemos que la fe en el sacrificio de Jesús te limpia los pecados.
Pero ellos dicen, no, no funciona de esa manera. Vayamos a ver algunas cosas más que están aquí. Vayamos a un punto que tengo aquí, vayamos al tomo 2. Para las personas que quieran estudiar, aquí tenemos un lindo libro, Catolicismo Romano, los Concilios, José Grau, historiador, teólogo español, tremendo. Si tú quieres ser una persona apasionada y tú quieres conocer más, bueno, aquí, Concilio, Catolicismo Romano, para las personas que quieran entender un poco más, cómo se formó los concilios, el Concilio de Trento, el Concilio de Nicea, el Concilio Vaticano I, qué era lo que ellos dijeron con respecto a los evangélicos. Por ejemplo, ellos nos hablan de que ellos son los sucesores de Pedro y que por eso ellos son la iglesia que Dios ha escogido para que les salven. Leamos lo que algunos padres de la iglesia dijeron, por ejemplo, con respecto a los padres de la iglesia. José Grau, página 801. Y leamos estos trocitos más, pequeñitos aquí nomás, aquí. Leamos de algunos padres de la iglesia de lo que dijeron, porque ellos dicen, pero los padres de la iglesia aprobaron, y como nosotros no leemos ni historia, nosotros no leemos historia eclesiástica, nosotros no leemos los concilios, nosotros no nos enteramos, a veces tenemos tiempo para leer la palabra, nos dicen, claro, los padres de la iglesia. Pero José Grau nos describe lo que los padres de la iglesia pensaron. Por ejemplo, escuchemos lo que decía aquí un escritor. Maldonado, el eminente erudito jesuita del siglo XVI, escribe. Ok, aquí tenemos a un erudito jesuita del siglo XIX que pone de esta manera. Hay entre los antiguos autores algunos que interpretan sobre esta roca como aludiendo a esta fe o a esta confesión de fe en la cual me has llamado hijo de Dios vivo. Entre estos autores cita a Hilario, Gregorio de Niza, Crisóstomo y Cirilio de Alejandría. San Agustín, apartándose todavía más del verdadero significado, interpreta sobre esta roca en el sentido de sobre mí mismo. Cristo, porque Cristo es la roca. Para Orígenes es sobre esta roca de la fe, es decir, sobre todos los hombres que tienen la misma fe. Ok. Maldonado dice, los padres de la iglesia no aceptaban que el Papa es sucesor de Pedro. Ahí está. Dice, tal autor, tal padre de la iglesia, tal padre de la iglesia, ellos no aceptan. Ellos creían que sobre esta roca fundaré mi iglesia se refería a la fe de Pedro más que a Pedro mismo. Pero nosotros no leemos y no tenemos el argumento para discutir. No tenemos el argumento para pararnos y decir están equivocados y por ende agachamos la cabeza y decimos, si los padres dijeron, los padres de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, ¿quiénes somos nosotros para contradecir? Quizás existe una razón, pero vemos que es una mentira. Vayamos a tomar algunos aquí. El católico Launón, acá, Jerónimo, ¿qué año estamos? 340 a 320 después de Cristo. Pero vosotros decís que la iglesia está fundada sobre Pedro, aunque lo mismo se dice en otro lugar de todos los apóstoles, y todos reciben el reino de los cielos, y la solidez de la iglesia está establecida igualmente sobre todos. Jerónimo cree, como Cipriano, que Pedro es como el símbolo de la unidad episcopal, y como éste rehúsa al obispo de Roma toda autoridad o poder superior para mantener mediante leyes la solidaridad de la cual es el centro, y ello se debe sin duda porque considera este primero como un honor al obispo de Roma. Ok, aquí tenemos a un padre de la iglesia que dice, oye, yo no creo la superioridad, la supremacía del Papa de Roma, de este linaje que ellos han inventado y cosas por el estilo. Pero nosotros y a nuestro pueblo le hacen creer que verdaderamente el Papa es sucesor de Pedro. No hay ninguna evidencia, no hay nada bíblico. Y nosotros decimos, ¿de dónde sacan esta cosa? Y ellos, ¿de dónde dicen? Diana, ¿dónde sacan? La cabeza, ¿qué queda aquí? El riñón, queda el hígado, ¿por dónde queda acá? Queda el bofe. Bueno, se reúnen un rato entre todos ellos, dice, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El Papa es sucesor de Pedro.
Dentro de poco todo el pueblo católico se cree y dice, ustedes no honran y no obedecen al Papa, verdaderamente están desobedeciendo a Dios. No. Es momento que la iglesia cristiana levante la voz y diga, no, esto es un grupo, es un tratado de mentiras que degrada la bendita palabra de Dios. Leamos uno más. Crisóstomo explica las palabras de Mateo 16 así: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de tu confesión. Describe la visita de Pablo a Pedro no como si aquel necesitase algo de este o de su palabra, sino como su igual en honor. Wow. Y tenemos aquí, ¿quién nomás tenemos? Dame leyendo los nombres. Cirilio, Hilario, Ambrosio. Tenemos aquí Ambrosio, tenemos Cirilo y tenemos los otros que dicen, nosotros no aceptamos esta historia, esta fábula de que verdaderamente el Papa es sucesor de Pedro. Jesús es un predicador radical y lo que le estoy tratando de mostrar en esta mañana es el radicalismo de Jesús. Voy a saltarme un poquito porque vamos terminando. Vayamos a leer tomo 2, página 822. Tomo 1, página 599. Vayamos a ver lo que el Concilio de Trento dijo. Y el Concilio de Trento no se ha modificado porque el Vaticano I lo confirmó y sigue de la misma manera. Vayamos a ver lo que es en la página 599. Pero lo que quiero decir es, la iglesia cristiana tiene que levantar la voz. Usted no puede andar por ahí diciendo, sí, verás, con los católicos somos un poquitico diferente, así, un poquitico, casi no somos nada, somos primos, hermanos. No. Con la teología católica, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no somos hermanos separados, nosotros somos cristianos y ellos son católicos, que basan su fe en un conjunto de leyes que los hombres han escrito. Escuchemos lo que dice el canon 9, 11 y 12 del Concilio de Trento, lo que ellos hablan con respecto a los cristianos. Canon 9. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que, entendida, no se requiriese nada más con el que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea maldito. Wow. Repite la primera línea. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe. Wow. Cualquiera que diga que el impío, el pecador, se justifica por la fe, ¿qué dice que sea? Maldito. Bueno, nosotros cuando vamos de los católicos y el cura está ahí, el Papa con su cosa ahí, y se reúnen los obispos, dice, nosotros en el Concilio de Trento decidimos que todos estos evangélicos que están ahí, protestantes y todos los cristianos, si creen que la salvación es por fe, sean malditos. Y nosotros estamos abrazados del catolicismo, tenemos buena amistad y no te debemos ofender. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Por medio de la fe. Y nosotros decimos, ¿dónde sacan ustedes que el pecador no es salvo por la fe? Dice, nos reunimos entre copas y bielas y luego de eso escribimos que cualquier pecador que dice que es salvo por la fe sea maldito. ¡Wow! Jesús entraría y diría, ¡hipócritas! Pero tenemos cristianos en el Ecuador y en el mundo que dicen, oye, no seas ofensivo, defiende tu fe. Pero nosotros decimos, no debemos ser ofensivos ni agresivos, nosotros tenemos que ser pacientes y amorosos. No, Jesús no fue paciente y amoroso muchas veces. Jesús confrontó con amor la verdad y les dijo la verdad. Nadie puede llamar al cristianismo que es maldito porque cree que la salvación es por fe, por gracia. Amén, hermanos. Leamos el canon 11. Canon 11. Si alguno dijere que los hombres se justifican por sola la imputación de la justicia de Cristo. Un ratito. Los pecadores se justifican porque Dios Padre le imputa la justicia de Jesucristo.
de Jesucristo, la imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad, sea anatema, sea maldito. Wow. Usted va y dice, yo soy salvo porque Dios, por la fe que tengo en el sacrificio de Jesús, me ha imputado la justicia de Jesús para mí y mi pecado le ha imputado a Jesús. Dice, sea maldito. Eso dice en el Concilio de Trento. Y Vaticano confirma, Vaticano I confirma esa cosa. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros decimos, no, cuidado con ir en contra. ¿Cómo ellos pueden reunirse en un concilio, sacar uno, escribir en un libro, refregarnos en la cara y nosotros decimos, sí, no, debemos ser tolerantes y respetuosos? No. Hermanos, creo que el tiempo en que la iglesia cristiana pasa en un letargo espiritual, coqueteándose con esta teología católica y sin levantarse ser radical, se termina. Y entremos a ser radicales, porque eso es lo que nos pide Dios. Y leamos el canon número 11 o 12. Concilio de Trento, Catolicismo, canon 12. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa condición es lo único con que los justifica, sea maldito. Leamos de nuevo, porque esto sí que es ya, yo me imagino, esta es la palabra de Dios, pero yo me imagino que esto ya no es una cantina. Esta reunión ya lo hicieron, pero en el mismo infierno. Es increíble, no puede ser. Miren lo que dice un grupo de religiosos católicos y sacan como dogma para infundir odio hacia el cristianismo. Canon 12. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con que se justifica, sea anatema, maldito. Wow. Cualquiera que diga que tener fe en la misericordia de Dios que ha dado a Jesucristo para que nosotros seamos salvos por el sacrificio de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice que somos? Malditos. Y nosotros nos invitan a una boda y decimos, bueno, nosotros es la boda de mi primo y de ley tengo que irme a la boda de mi primo. ¿Cómo puede ser blasfémico entrar a un lugar donde aborrecen a los cristianos, maldicen a los cristianos y comprometer tu fe por un sentimiento? Es increíble. Oh, no es el bautismo de mi sobrino. Si no me voy a la misa, me se enoja mi familia. ¡Que se enoje! Pero que sepa que tu fe es inmovible. Amén, hermanos. Pero no entramos en una iglesia de ese tipo. Encontramos que no queremos ofender al tío porque invita al bautismo del sobrino. Se casa mi hermano y tengo que estar dentro de la congregación. Una congregación que realmente minimiza la palabra de Dios, humilla a Jesucristo, nunca tiene que ser respetada, tiene que ser confrontada con la verdad. Se llama radicalismo. Amén, hermanos. Jesús hizo eso. Por eso a los apóstoles les mataron. Por eso mataron a los mártires del primer siglo. La iglesia católica, mire, déjeme leerle aquí. Punto B, Calvino, mártires de Cristo. Tyndale, el que traduce la Biblia del griego al inglés, quemado por la Inquisición en 1536. ¿Cuál fue el pecado de Tyndale? Fue traducir la Biblia. Cranmer, Reitler, Latiner, quemados por rechazar la transubstanciación. Entre 1540 al 1570, 900 cristianos fueron muertos por herejes. 900,000. Y nosotros estamos aquí coqueteándonos con una iglesia que tiene una teología satánica, que está fraguada en el mismo infierno, que está puesta a través de los carbones que hierven con las almas que alimentan. Jesús vino a dar vida. Y nosotros hemos sido escogidos para que esa vida se conozca en este pueblo.
Pero nosotros tenemos que llegar a despojarnos del miedo y de los compromisos que tenemos con la Iglesia Católica y con los hermanos. Yo tengo hermanos que son católicos, primos, tíos, familiares que son católicos, pero tienen que entender que pertenecen a una iglesia completamente satanizada. Y si les gusta, está bien. Si no les gusta, también está bien. Mira lo que dice aquí. El 24 de agosto de 1572, 70.000 hugonotes fueron asesinados en la masacre de San Bartolo, porque creían que la salvación es por fe. Lean lo que es la Inquisición, lean que lo que son las cruzadas, cómo la Iglesia Católica ha sido asesina de millones, que ahora la historia, ahora estoy viendo un programa que dice en National Geographic, la guerra entre Pío XII y Hitler. Lean la historia, no hubo guerra, hubo un complot. Hubo un concordato, pero ellos son dueños de las cadenas de televisión y nos hacen asomar ahora que Pío XII estaba en contra del holocausto, que la Iglesia Católica estaba en contra del holocausto. Lean cómo ayudaron a escaparse miles de genocidios que hicieron ahí, miles de líderes que cometieron el genocidio a Argentina. Lean la historia. Y van a darse cuenta que nuestro pueblo vive en la ceguera de una iglesia satánica a la que Dios nos ha llamado a hacer luz. En una sociedad corrupta, en una sociedad malvada. Pero ya no queremos nosotros eso. Porque eso afecta nuestros compromisos y nuestros dividendos que tenemos con los católicos. Y qué triste. Qué triste que la iglesia católica, la iglesia cristiana llegue a ser una iglesia mundana. Una iglesia que no ama a Dios sobre todas las cosas. Vente, Morona, por acá, por favor. No te vayas. Tomo 2. Página 785. Vamos a ver. Compre estos libros, hermano, para que lea usted. Pucha, son lindos libros. 785. Vamos a ver lo que dice el 785. Me encanta porque esto desenmascara bastante. Y espero que esta mañana usted haya aprendido algo, ¿no? Por lo menos le quede un poquitico aquí. Vayamos al 785. Esta y esta. Capítulo 1, terminada con un cano que reza así. Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que recibió directa o inmediatamente del mismo Señor, nuestro Jesucristo, solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea maldito. Wow. Dice cualquier evangélico, en otras palabras, cualquier evangélico protestante cristiano de la Reforma que crea que Dios Jesús no le entregó y le dijo un día, Pedro, ven acá, y Pedro, bueno, ¿qué dice? Sí. ¿Y Jesús qué? Ahora en este momento yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te delego como primado, como principado, como el príncipe de los pastores, de todos los apóstoles. Si tú no crees eso, sé maldito. Ahora nosotros preguntamos, ¿dónde está en la Biblia? Dice, no está en la Biblia. ¿Cuándo ustedes los evangélicos van a entender, los protestantes, que lo que sacamos, no sacamos de la Biblia, sacamos de la cabeza, del hígado, del riñón, nos reunimos entre copas, firmamos este decreto y es ley? Y todo el que no cree es maldito. ¡Wow! ¿Cuántos malditos hay aquí? Maldito 1, maldito 2, maldita 2. Maldita 3, maldito 3. Usted, ¿cómo se llama? Andrea, maldita 4. André, maldito 5. Alejandro, maldito 6. Nube, maldita. Y aquí también tengo un poco de malditos. Pero sí se dan cuenta que nos da risa de los chistes que cuentan estos tipos. Y dentro de poco dice, esto es ley. Es ley. Y leamos lo que dice el siguiente. Escucha. Si alguno, pues, dijere que no es de la institución de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal, o que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea maldito. Ok, ¿cuántos de ustedes creen que el Papa Pancho es sucesor de Pedro? Aquí no hay nadie.
Tenemos como 100 malditos de aquí. ¡Wow! Todo el que no cree que el Papa Pancho es sucesor de Pedro, sea maldito. Bueno, ¿quiénes son estos tipos que se les... ¿A qué horas Dios les otorgó a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a los obispos y a los cardenales y al Papa, para que diga, bueno, ¿cómo te llamas vos? Se me va el nombre. Antonella, Lili y Jorge. ¿Creen ustedes que el Papa es sucesor de Pedro? No, tenemos 3 malditos ahí, toda la familia Molina. Fausto Chacón, ¿crees? No. ¿Tú crees? Chacón Guagua tampoco cree. ¡Maldito! ¡Wow! Andrea, ¿crees que el Papa es sucesor de Pedro? No. ¿Cree Renato? No. André, malditos. Bueno, ¿quién les ha otorgado eso? Y ellos enseñan a las generaciones que vienen y dicen, esos tipos son malditos. Si ustedes dejan la Iglesia Católica, son malditos. Mire lo que nuestros padres dicen. No, los padres de la Iglesia no creyeron esta mentira. Los padres de la Iglesia se opusieron, por eso les excomulgaron. Ahora déjenme leer para ir terminando, porque tengo 5 minutos todavía. Déjenme ir terminando. Dame abriendo esto. 822 al 823, sí. Tomo 2. Veamos lo que dice. Voy a leer el 822 y el 823. Ok, gracias Morón. Ahora sí. Ahora déjenme leer aquí. Dollinger es un teólogo alemán y sacerdote católico, excomulgado en abril de 1871. ¿Por qué le excomulgaron? Por oponerse a la infalibilidad papal. Déjenme leer lo que Grau cita de Dollinger. Dollinger contestó, su gracia me ha invitado por carta a que haga la declaración respecto a mi posición frente a las resoluciones romanas del 18 de julio de 1870. Por el círculo de vuestro capítulo catedralicio, sé que pensáis proceder contra mí con las penas y castigos que se emplean generalmente en contra de los sacerdotes que incurren en falta grave. Esto ocurrirá en el tiempo señalado. No declaro mi sumisión a los nuevos artículos de fe, es decir, a la omnipotencia y a la infalibilidad del Papa. Dollinger, el teólogo alemán, sacerdote católico, dice, yo no acepto la infalibilidad papal. Dollinger procede entonces a enumerar los argumentos contra la infalibilidad. Los padres no están de acuerdo con el decreto del Vaticano ni con el uso forzado que se ha hecho de los textos. Primero, los nuevos argumentos de fe descansan sobre pasajes tales como Mateo 16, 18, Juan 21, 17, por lo que respecta a la infalibilidad y también con Lucas 22, 32. Los padres de la Iglesia, todos, sin excepción, expusieron dichos pasajes en un sentido completamente diferente al que les da el nuevo decreto. El segundo argumento afirma que existe un completo malentendido de la tradición eclesiástica. La triple afirmación de la nueva doctrina siempre la sostuvo la Santa Sede. El clero ha sido desviado mediante libros de doctrina en los cuales las principales citas son, en su mayor parte, fábulas, leyendas o falsificaciones. Los papas se reunían, si usted lea La mujer que cabalga la bestia de David Hunt, lea los concilios de Grau, lea algunos otros libros que existen, por ahí no me acuerdo los autores, pero de los concilios, van a encontrar que, por ejemplo, se le preguntan, los padres de la Iglesia preguntan, ¿dónde está un documento que confirme que Pedro delegó a alguien el primado o que Jesús delegó? Dicen, verán, bueno, dentro de poco asoma un papel. Y los teólogos dicen, ¿y de dónde sacaron ese papel? Bueno, ese papel nosotros hemos hecho una investigación así. ¿Y dónde están los libros que investigaron? Dice, no, nosotros suponemos. Pero ahora ya llega a ser dogma de fe porque el Santo Padre, que es infalible, lo califica como revelación de Dios. Es increíble. El concilio aprueba que el Papa es infalible, para que el Papa infalible apruebe las vulgaridades y las torpezas de los concilios. Y uno queda con la boca abierta y dice, este es un chiste que debe contarse de nuevo. En una cantina todos deben reírse
pero la iglesia en cambio hace que todos reverencien a estos mandamientos de los hombres. Y Dollinger dice, lo que ellos sacan como dogmas lo han sacado mayormente de fábulas, de leyendas y de falsificaciones. Ruego a su gracia al obispo, escribía Dollinger al arzobispo, que conforme una misión de miembros de su capítulo catedrático ante el que pueda yo defender mi causa. Si soy convencido por la evidencia, yo prometo que hacer una pública renuncia a mis errores y me retractaré de cuanto haya escrito sobre el tema, porque no se trata aquí de algo que atañe solamente a mi persona. Miles de clérigos y cientos de miles de seglares piensan como yo y consideran los nuevos artículos como algo inadmisible. Dice, puedo probar a su gracia que su carta contiene una larga lista de evidencias malentendidas, mutiladas, fábulas, leyendas, falsificaciones inventadas, las cuales junto con la omisión de otros importantes hechos y testimonios en contra forman un cuadro que no se parece en nada a la verdadera palabra de Dios. ¡Wow! Espero que en esta mañana, si no tienes tiempo de leer, por lo menos hayas apreciado que yo he leído para darte leyendo a vos y usted te dejes de ser un poco neófito en el aspecto de la fe. Y sepas que vives en una sociedad plagada por una teología, ni siquiera teología, por un escrito de hombre que daña y lleva miles de millones de personas al infierno con la gran cosa que ellos dicen. Nosotros en los concilios hemos dicho que todo evangélico protestante que no acepte que el Papa es sucesor de Pedro, maldito. Que todo impío que crea que la salvación es por fe y por gracia, maldito. Y el que no cree que la salvación es por el bautismo, maldito. Y nosotros los cristianos nos callamos. Y nosotros los cristianos vamos a sus misas. Participamos de sus primeras comuniones, de sus confirmaciones, con el justificativo. Es que es mi familia para que no se ofenda. Oye, decide a quién sigues. ¿Sigues a Cristo o sigues al catolicismo? Pero no puedes permanecer con un pie en una canoa y con el otro en la otra canoa. Eso no es cristianismo. Amén, hermanos. Y Dollinger termina de esa manera. Además, un examen del tema, si fuere llevado con imparcialidad y amplitud, nos llevaría muy lejos. Nos demostraría que el resultado de la teoría de la infalibilidad papal ha sido consecuencia de una larga serie de ficciones encadenadas y teniendo el mismo propósito. Estas ficciones han sido después propagadas y confirmadas por la violencia, por la supresión de la antigua doctrina y por muchos otros medios que se hallan a disposición del Papa. Chuta, Dollinger había visto la película Guerra de las Galaxias. Dice, este es un tema de ficción. Es como los extraterrestres. Se reúne el concilio y dice, escribamos un tema de ficción. Y ellos dicen, sí, a ver, ¿qué tema de ficción? ¿La Guerra de las Galaxias? No. Escribamos otro tema de ficción. ¿Qué sería otro tema de ficción? Otra película de ficción. Dame un tipo de película de ficción. Star Trek, La Puerta Estelar, Vida después en Marte, Ganímedes. Y se reúne el concilio y dice, escribamos un tema. Y se reúnen y escriben un tema ficticio, de ciencia ficción, como Alf. El planeta de los simios. Escriben un tema de ficción, el planeta de los simios. Y dicen, este tema del planeta de los simios vamos a poner, el primer artículo es, todo aquel que crea que no crea, que el Papa es el delegado de Pedro, la supremacía de todos, sea maldito. Dice, está bien, aprobado. Segundo tema en de tema de ficción. Y escriben un montón de barbaries ficticias. Y al último, Dollinger dice, así que todas vuestras peticiones son en vano. Como cristiano, como teólogo, como historiador y como ciudadano, no puedo aceptar esta doctrina de la infalibilidad. Dollinger, un teólogo católico. Y levantó. La Iglesia romana no accedió, como era de suponer, a la demanda de Dollinger, que tener un debate sobre la cuestión,
Por el contrario, le fue negada tal oportunidad y fue excomulgado el 17 de abril de 1871. Tenía 72 años. Había sido profesor de teología durante 47 años. Y dice Dollinger: ayer era todavía un católico ortodoxo, hoy soy un hereje, digno de excomunión, no porque haya cambiado mi enseñanza, sino porque a otros les ha parecido conveniente llevar a cabo el cambio y convertir sus opiniones en artículos de fe. ¡Qué profundo! Convertir sus opiniones baratas, opiniones malévolas, opiniones bajas, vulgares, humanas, convertirlas en asuntos de fe, como la palabra de Dios. Dollinger dice, disculpen, pero prefiero estar fuera de la iglesia católica antes que estar fuera del cuerpo de Jesucristo. Prefiero ser maldito para la iglesia católica, pero ser salvo a través de la fe en Jesucristo. Prefiero ser excomulgado por la iglesia católica antes de ser excomulgado de Jesucristo. Nosotros deberíamos aprender de Dollinger a decir, desde hoy en adelante, cuando nos encontramos con personas católicas, no sé qué día había una procesión con una estampa de la Virgen, y estaba parado yo en el parque, frente al Consejo Provincial. Walter había estado arriba, y pasan los de la procesión, y las señoras que pasan por ahí me gritan: ¡ella es la Madre de Dios! ¡Estás equivocado, Piolín! Y yo, como tampoco me quedo, ¿no? Yo también digo: tú estás equivocada porque eso es paganismo. ¡Wow! Y ahí había un evangélico que estaba al lado de mí. Y me dice: oye, pero sé un poco respetuoso. Sacarle el código y darle, no. Si le das a un evangélico en la boca y que sea un poco más, el Piolín es agresivo. Cuando ellos nos insultan, cuando ellos nos dicen que estamos condenados, nosotros agachamos la cabeza y decimos: es que nosotros tenemos que ser respetuosos. Y por último quiero terminar leyendo al gran Calvino, que me encuentro contento de leerle en esta mañana. Calvino, es una carta, y voy a terminar. 570, déjame buscar dónde está. Ok, 570. Escucha cómo habla Calvino. Yo me preguntaba por qué a los reformistas les perseguían. Y leyendo la carta de Calvino, es increíble, me quedo con la boca abierta. Y digo a mi esposa, le decía a mi esposa: espero que se prenda el fuego de la persecución en Macas. Y nos persiguen a los cristianos porque estamos en contra de la manera como ellos piensan y creen. Y que nosotros hemos sido una luz no para poner debajo de la mesa, hemos sido para poner encima para que alumbre a todos. No somos sal que ha perdido su sabor, somos la sal que aún tiene sabor. Eso se llama radicalismo. Calvino lo pone de esta manera, dice: Cristo es el único lazo de comunión, escribió Calvino. El que se aparta de Cristo viola la unidad de la iglesia, porque lejos de él solo hay sacrílega conspiración. Escucha lo que dice: el anticristo romano nos invita a que vayamos a él bajo el pretexto de unidad, denunciando como cismáticos. La palabra cismático, hereje que rompía la unidad de la iglesia en la Edad Media, o una persona que se apartaba de la cabeza legal, que era el Papa. Y dice: el anticristo romano nos invita a que vayamos a él bajo el pretexto de la unidad, denunciando como cismáticos a todos cuantos no se sometan al yugo de su tiranía. ¡Wow! ¡Qué manera de escribir Calvino! Y por eso le perseguían. ¡Qué manera de escribir y de seguir la enseñanza de la Reforma! Y por eso los cristianos eran quemados, porque decían que la Iglesia Católica, con su cabeza, era un sistema tiránico que llevaba a miles y miles de personas al infierno. Nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, que nos invita a ser de un mismo corazón y una misma mente, pero en Cristo. Que nos muestre Farnese, el Papa Pablo III, de la familia Farnese, que Cristo está de su parte, y entonces demostrará que la unidad de la iglesia está con él. Pero viendo que es imposible allegarse a él sin negar a Cristo. Calvino dice: el que quiere ser católico debe negar a Jesucristo. Claro,
El que quiere ser católico debe negar que la salvación es por fe. El que quiere ser católico debe negar que la salvación es por gracia. Y el cristiano no puede estar de la mano con él. Todo aquel que se aparte del Papa no se aparta de la iglesia, sino que en realidad discierne entre la verdadera iglesia y la otra iglesia adúltera y falsa. ¡Wow! Nuestros líderes actuales cristianos, los que escriben los libros, los que predican, los grandes predicadores, ellos no hablan así, porque ellos dicen debemos ser tolerantes. Calvino no era tolerante, los reformadores no eran tolerantes porque estaban conscientes de cuántos millones de personas iban al infierno por creer en una doctrina meramente humana. Aunque Roma esté sumergida en la impiedad, apenas mejor que el mismo infierno, dice Calvino. He aquí un concilio celebrado en Italia, al cual el obispo de Roma no estuvo presente, ni nadie asistió. En su nombre, ni siquiera se menciona su nombre en las actas conciliares. Y por último, dice Calvino, finalmente fue descubierto que las actas del concilio habían sido falsificadas por el muy santo padre con el propósito de fundamentar su tiranía. ¿Qué Dios, decidme, nombró al Papa árbitro y juez de todas las cosas que pertenecen a la iglesia o a la fe? Calvino termina la carta diciendo, mostradme cuándo Dios nombró al Papa para que él sea árbitro y juez. Y la única cosa que queda responder es, nunca, nunca. Jesús radical, entró otra vez a la sinagoga, sí, entró a la sinagoga, les confrontó las tradiciones, dijeron, vamos a matarle, le mataron. Espero que en esta mañana, la poca información sacada de estos lindos libros, hayan abierto los ojos de ustedes y llegue un poco de inconformidad al cristianismo que lleváis, al cristianismo que vives. Y Dios quiera que se prenda la llama del avivamiento en Macas. No se prende la llama del avivamiento cuando el cristianismo compromete la verdad, calla la verdad. No, el avivamiento se forma cuando la iglesia llega a ser radical, llega a ser luz y llega a ser sal. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, soberano Dios, por esta linda mañana. Gracias por ese ejemplo de radicalismo que tú tienes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cuando te refieres al judaísmo, a la religión judaica, tergiversada, torcida, Dios Jesús, tú verdaderamente lloraste. Que nuestro corazón también llore de dolor viendo que nuestros primos, nuestros hermanos, familiares, amistades, están de continuo al infierno, porque han creído que los pensamientos de los hombres, las palabras de los hombres, dictadas en un papel con la firma de un hombre, han hecho que se eleven al mismo nivel de la santa y bendita palabra de Dios. Y creyendo en esas fábulas, creyendo en esas mentiras, la gente pasa de esta vida delante de ti sin Jesús como su Salvador. ¿Cómo en Trento podrían haber dicho, todo aquel que crea que por la fe el pecador es justificado, sea anatema? Todo aquel que crea que la fe le hace meritorio de la imputación de la justicia de Cristo, sea anatema. Dios, ayuda a que esta iglesia sea luz y sea sal. Señor, aviva el fuego del amor y la pasión por tus cosas. Y bendícenos para ser una iglesia que estemos abrazados de ti y seamos de buen testimonio. En Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, hay un poco de colada morada para todos, 2.50 la terrina para todos los que todavía no celebran la morada colada. Entonces, no se quede, lleve su terrina.